Hola amigos, entonces continuando con esto del transporte de sustancias a través de la membrana, vamos a dar la parte número 2, que consiste en los mecanismos que utilizan las moléculas para atravesar la membrana. ¿Cuáles son estos mecanismos? Los mecanismos que utilizan las moléculas para atravesar la membrana se denominan difusión y transporte activo. La difusión, que tenemos dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada, y el transporte activo, que tenemos dos tipos de transporte activo, primario y secundario. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los mecanismos que utilizan las moléculas para atravesar la membrana, les dicen los mecanismos de transporte, de difusión y de transporte activo. Vamos a hablar unas pequeñas generalidades de esto de la difusión. Entonces, toda molécula, todo ion en un líquido corporal está en movimiento constante e independiente. Una molécula A, en este gráfico que se representa, una molécula A se mantiene en movimiento cinético y choca contra una molécula B. Este movimiento aleatorio e independiente de las moléculas en el espacio se denomina difusión. A mayor movimiento molecular, mayor va a ser el calor. A mayor calor, mayor temperatura. Entonces, ¿qué es la difusión? Es el movimiento continuo de moléculas en líquidos y gases. ¿Sí? Entonces, dicho esto, el concepto de difusión, vamos a hablar de la difusión simple. No confundir con el concepto que voy a dar ahora. La difusión simple es el movimiento cinético de las moléculas, como ya dije, pero este movimiento se va a dar a través de los espacios intermoleculares de la membrana. ¿Sí? Entonces, dicho esto, estas moléculas de color azul y estas moléculas de color celeste van a ser distintas, se van a encontrar en el mismo espacio, pero van a ser distintas. ¿Por qué? Porque las azules van a ser liposolubles y las celestes van a ser agua. Entonces, dos vías por las cuales las moléculas atraviesan la membrana. Primero, por su liposolubilidad. Estas moléculas pueden ser, las azules, las liposolubles pueden ser CO2, oxígeno, nitrógeno o alcoholes. Estos elementos tienen una liposolubilidad elevada, lo que les permite disolverse en la bicapa lipídica y atravesar esta sin ninguna dificultad. En cambio, el agua, que no tiene liposolubilidad en cuanto a la membrana, va a necesitar de una proteína de un canal acuoso que se denomina aquaporina para poder pasar. Cada molécula de agua va a atravesar su aquaporina una por una para llegar al interior. Entonces, ¿qué es la difusión simple? Es el movimiento cinético de las moléculas a través de los espacios intermoleculares. No confundir con difusión, son dos conceptos diferentes. Entonces, vamos a hablar de lo que es una aquaporina. Una aquaporina es una proteína que permite el paso neto de el agua. Hay varios tipos de aquaporinas, no solamente para el agua. Me refiero a aquaporina por un término general, porque cada proteína es específica para un ion o para una molécula. Entonces el agua va a tener su aquaporina. Las aquaporinas son selectivas con el elemento, con el ion, con la molécula que van a dejar pasar. Por eso es que el agua, como podemos ver aquí, las moléculas de agua pasan a través del canal acuoso hacia el interior. Pero solo pasa agua, no pasa ni potasio, ni calcio, ni magnesio. Ya vamos a ver luego por qué. Entonces, hasta ahí llego con las justas. Nos quedamos en difusión simple. A continuación, vamos a ver la difusión facilitada.